Bueno, pues buenas tardes. Me parece que ninguno, a excepción vuestra, no estuvo la vez pasada, ¿no? Muy bien, ¿conocéis alguno el tema este de la Vedanta Advaita, Krishnamurti, esas cosas? Nisargadatta. Sí, ¿no? Bueno, pues ya en la vez pasada, que fue el primer día de que se inició esta actividad, yo ya conté un poco mi experiencia personal en relación con ese tema, ¿no? Y por qué me lanzaba a compartir mi experiencia en ese ámbito y para qué, ¿no? Yo ya conté la otra vez que hace pues muchos años que ando en ese camino de intentar buscar y encontrar pues sobre todo esa pregunta que parece esencial y que muy especialmente luego he descubierto que desde ese aspecto, ese ámbito de la Vedanta Advaita, el tema de quién soy es el tema básico. Sin esa respuesta, pues seguramente no se puede dar ningún otro paso, porque cualquier paso que demos sin haber descubierto de verdad quiénes somos, pues seguirá siendo más de lo mismo, más marear la perdiz, participar de la película y de la proyección y continuar dormidos. Entonces siempre me ha preocupado poder encontrar esa respuesta. Lo que pasa es que reconozco que a lo largo de todos estos años, y son muchos, porque ya tengo muchos, creo que siempre he intentado encontrarlos o buscarlos, mejor buscarlos. Los he intentado buscar en la película, en la proyección, en lo que yo entendía que era la realidad. Y obviamente toda esa búsqueda no hacía nada más que reportarme otra vez a la pregunta de si realmente yo era aquello que aparecía y desaparecía en la película, que sentía, que lloraba, que gozaba. Y he tenido múltiples respuestas y he llegado a conclusiones fantásticas en las que me he construido castillos perfectos en los que me he encontrado tremendamente seguro. Y he aceptado todo tipo de teorías consoladoras a lo largo de todos estos años, desde la cristiana a la reencarnación y muchas otras teorías que tienen que ver con eso, con consolarte, ¿no? Pero que poco a poco fui descubriendo que poco tenían que ver con la realidad. Después de muchos años y de tenerlo todo así construidísimo y estando bien enrocado, sintiéndome seguro, sobre todo en ese tránsito hasta llegar a esa concepción, a esa explicación de la reencarnación, que era lo único que a mí me hacía sentirme bien y que me daba una explicación coherente respecto al por qué había todas estas diferencias y por qué pasaba lo que pasaba. Y para mí solamente tenía aquella explicación desde la reencarnación. Y ahí, en ese ámbito, me encontraba absolutamente seguro, todo tenía explicación, ¿no? Hace ya, pues, quizá ya 10 años o más, me encontré con un amigo de hacía mucho tiempo que no veía, y en un momento determinado, pues, me espetó así con fuerza, y yo le tenía mucha consideración, y le tengo a esa persona, y me dijo, después de haber caminado juntos durante mucho tiempo en todos estos ámbitos y de haber reconocido y construido todo ese castillo de seguridades, él me vino a decir que había visitado muchas veces la India y que estaba seguro de que la reencarnación no existe. Y de la forma como me lo dijo fue un impacto, para mí fue un impacto total porque me resquebrajó absolutamente todo lo que yo tenía construido. En aquella época le pregunté por qué, de dónde le venía a él esa idea de que la reencarnación no existía, y entonces me remitió a un libro que me dio, y además me lo dio fotocopiado. Él lo había escrito, ese libro que se llama Yo soy eso, no sé si lo conocéis, de Nisargadatta, que es un ladrillo, como yo digo, de unas 600 páginas, y que habla absolutamente lo mismo durante las 600 páginas, no dice otra cosa. Hay montones de preguntas, porque es un libro de preguntas y respuestas, de gente que va a ver a este maestro, Nisargadatta, y le pregunta cosas que tienen que ver con esto que estamos aquí hablando, y la respuesta de él prácticamente siempre es la misma. Por más que le ponga diferentes palabras, la esencia de donde brotan esas palabras es siempre la misma. Y me dio aquel
tocho, además, como digo, fotocopiado, con lo cual en lugar de 600 debían ser como 1000 folios los que me dio. Y en aquella época yo me puse a leer aquel libro y bueno, me pareció impresionante lo que allí proponía, porque obviamente reafirmaba ese golpe que me había dado esa frase de la reencarnación no existe, que me había resquebrajado, y por esa rotura que se había hecho en mi estructura, sentí que empezó a penetrar una luz diferente. Y esa luz era de la que estaba compuesta todo el contenido de ese libro, que en aquella época, que hará ya, como digo, unos 10 años, me resultaba tremendamente difícil, porque lo que hacía aquello, yo sentía que ese resquebrajamiento, que era una grieta, si yo seguía por allí, el edificio se iba a desmoronar, y yo tenía que sostener ese edificio, porque era ese edificio, esto es lo que yo creía ser, era en lo que yo sustentaba absolutamente toda mi existencia. Y veía que se me iba por ahí, por esa fisura que se había hecho, se escapaba todo. Por lo tanto, lo aparqué ese libro y no lo pude leer. Pero como la vida es muy inteligente, y la vida cuando aparece pues es un lugar por donde la luz penetra, pues indiscutiblemente aquello sigue empujando como un viento que hay en la espalda, que parece que no lo notas, que te hace caminar y que solamente lo sientes cuando quieres volver y quieres echar marcha atrás. Te das cuenta de la fuerza que tiene ese viento que no te deja volver. Sigues por ahí. Y en ese empuje de la inteligencia de la vida, pues aparecieron otras cosas, y apareció ese otro libro por ahí, que habréis oído hablar de él, que es otro pelotazo tremendo, que se llama Un curso de milagros, que quizá no conozcáis, ¿no? Me acuerdo que comencé con mi mujer, empezamos a leer el curso de milagros, y lo leíamos todas las noches ahí en la cama, un capítulo, y uno de los ejercicios que proponía, y digo, bueno, esta gente es que está loca, porque las propuestas que hay en ese libro de Un curso de milagros es para pensar, pues que no sé, que entonces qué es lo que es esto, ¿no? Si lo que proponen es tan absolutamente diferente a lo que creemos durante toda nuestra vida que es lo que es, ¿no? Y volví a poner el libro en la estantería, lo dejé allí y dijo, bueno, pues no sé, yo no estoy preparado para eso. A todo eso, y la otra vez también lo comenté, ya hace muchos años, muchos más, pues más de 30, apareció en mis manos por primera vez un libro de Krishnamurti. Yo en aquella época andaba muy conectado con la Orden Rosacruz, no sé si lo conocéis, y desde ahí, cuando apareció el libro de Krishnamurti, empecé a leer a Krishnamurti, pues bueno, pues algo muy parecido, todavía con mucha más intensidad, porque en aquel momento mi personalidad estaba muy bien asentada en todos los conceptos que propone, en este caso, la Orden Rosacruz. Y me dije, bueno, este Krishnamurti no tiene ni idea de lo que dice, más o menos. Me gustó el libro de A los pies del maestro, y todo lo que apareció después de A los pies del maestro me pareció, no digo una solemne tontería, pero desde luego no lograba identificarme con él. Bien, siguiendo con aquello del curso de milagros, esa fuerza que tiene la vida, ese viento que sopla con una fuerza intensísima, hace que aparezca otra persona, aparentemente de repente, que ya la otra vez también comenté algo de él, y que es un sacerdote, que se llamaba, porque ha fallecido hace un par de años, infelizmente, se llamaba José Moratiel. No sé si alguno de vosotros ha conocido a este hombre santo, José Moratiel. José Moratiel es el fundador de la Escuela del Silencio, una escuela fantástica que promueve el silencio, ¿no? Yo creo que ahora lo que tenía que hacer era callarme y que el silencio, y que del silencio brotara lo que solamente puede brotar del silencio, ¿no? Este contacto con este hombre, otra vez de la mano de mi mujer, que es la que siempre me ha llevado a los diferentes sitios donde había luz, pues eso fue un impacto ya, yo diría que definitivo, ¿no? El contacto con este hombre. Este hombre era una persona que hablaba en silencio, y eso puede parecer una paradoja, pero él hablaba en silencio, porque él hablaba desde el silencio, y de hecho hasta